¿cómo están chicos? Bienvenidos a una clase más de Sigma Matemática. En esta ocasión vamos a derivar funciones mediante la utilización de reglas o también conocidas como fórmulas de derivación. Para ello vamos a empezar por ejercicios fáciles, es decir, ejercicios fundamentales que tú debes dominar. Empezamos. Derivada de una constante. Recuerden que la derivada de una constante es igual a cero. La constante puede ser cualquier número tanto positivo o negativo. Por ejemplo acá, la constante está siendo representada por la letra K. Esta función está siendo derivada respecto a la variable x, pero como no tenemos x y lo único que tenemos es la constante, por ende la derivada de una constante es igual a cero. Ejemplo, tengo y es igual a 5. 5 es una constante y la derivada de una constante es igual a cero. Derivada de una variable. La derivada de una variable es igual a 1, siempre y cuando la variable esté elevada al exponente 1. Por ejemplo acá, esta función respecto a qué variable está siendo derivada, respecto a la variable x, y la derivada de la variable x o x elevado a la 1 es igual a 1. Derivada de una constante por una variable. La derivada de una constante por una variable es igual a la constante, donde k representa la constante y x representa a la variable. Por ejemplo, tenemos y es igual a 5x. Esta función respecto a qué va a ser derivada, respecto a la variable x, donde 5 sería la constante y x sería la variable. Y la derivada de una constante por una variable es igual a la constante que sería 5. Tenemos y es igual a 15x. La derivada de 15x es igual a 15. Por otro lado tenemos la derivada de una variable elevada a un exponente. F de x es igual a x elevado a la n, donde n es del exponente. N puede ser cualquier número, tanto positivo o negativo. ¿En qué consiste la regla? En bajar el exponente, es decir, bajamos n, mantengo x y el exponente le restamos un grado. ¿Qué nos quedaría? Lo siguiente, n por x elevado a n menos 1. Ejemplo, y es igual a x elevado al cuadrado, donde n sería 2. ¿Qué es lo que hacemos? Bajamos n, es decir, bajamos 2, mantengo x y a n le resto un grado, 2 menos 1. Por lo tanto, la derivada es igual a ¿qué? A 2x, ya que 2 menos 1, 1. ¿De acuerdo? X elevado a la 1. También tenemos y es igual a 2x al cubo. Aplicamos la misma regla. Bajamos el exponente que sería 3. 3 baja a multiplicar por 2. Y al exponente le restamos un grado. 3 menos 1. Que nos quedaría derivada o y' es igual a 3 por 2, 6. X elevado al cuadrado. Ya que 3 menos 1, 2. También tenemos la derivada de una suma. Cuando tenemos varios monomios separados, ¿qué es lo que podemos hacer? Derivarlos individualmente. Es decir, tenemos y es igual a 2x al cubo más x al cuadrado más 5x más 5. Lo que vamos a hacer es derivar esta parte. Primero esto, la derivada de 2x al cubo, después vamos a derivar x al cuadrado, después vamos a derivar 5x y por último vamos a derivar 5. ¿De acuerdo? ¿Qué nos quedaría? Y' es igual a la derivada de 2x al cubo más la derivada de x al cuadrado más la derivada de 5x más la derivada de 5. Lo único que estamos haciendo es derivar individualmente. ¿Qué nos quedaría? Y' es igual. ¿Acá qué aplicaríamos? La regla que ya explicamos anteriormente. Bajamos el exponente y al exponente le restamos un grado, es decir, 3 por 2 y después 3 menos 1. Acá igual, bajo el 2 y el exponente le resta un grado, 2 menos 1. Acá la derivada de una constante por una variable es igual a la constante, que sería 5. Y la derivada de una constante es igual a 0. ¿Qué nos quedaría? Y' es igual a 6x al cuadrado más 2x más 5. Recuerden que esto hicimos anteriormente. La derivada de 2x al cubo es igual a, ¿qué? A 6x al cuadrado. Y la derivada de x al cuadrado, lo que está acá, es igual a 2x. Y la derivada de 5x es igual a 5, lo que hicimos acá. Y la derivada de la constante 5 es igual a 0. ¿De acuerdo? Derivada de una potencia o también conocida como regla de la cadena. Tenemos f de x es igual a u elevado a la k, donde u representa una función o a monomios elevado a un exponente. ¿En qué consiste la regla? Bajamos el exponente que sería k, ¿de acuerdo? Bajamos k, mantengo u,
Acá le resto un grado y después vuelvo a derivar u. Tenemos y es igual 2x más 5, toda esta parte elevada al cuadrado. Esta función respecto a qué variable va a ser derivada. Respecto a la variable x. 2x más 5, ¿qué sería? U. ¿Y 2 qué sería? K. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bajarle K, es decir, bajamos el 2, mantengo U, mantendría 2x más 5 y K menos 1, sería 2 menos 1. Después derivo U, es decir, vamos a derivar 2x más 5. Nos quedaría y' derivada es igual a 2, bajamos el 2, mantengo U, que sería mantener 2x más 5, le restamos al exponente un grado, 2 menos 1, y después derivamos U, que es lo mismo de derivar 2x más 5, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos va a quedar después? Y' es igual a 2, que multiplica 2x más 5, toda esta parte elevada a 1, ya que 2 menos 1, 1. ¿De dónde salió el 2? De acá. La derivada de 2x, la derivada de una constante por una variable es igual a ¿qué? A la constante, es decir, la derivada de 2x es igual a 2 y la derivada de 5 es igual a 0. ¿De acuerdo? Podemos multiplicar 2 por 2, 4. ¿Qué sería? Y' es igual a 4 que multiplica 2x más 5. Si desean, pueden dejarlo de la siguiente forma. 4 por 2x, 8x. Y 4 por 5, 20. Acá tenemos otro ejemplo. Y es igual a 3 más 7 elevado a la quinta. Aplicamos la regla de la cadena. Recuerden que ahora u sería 3x más 7. Y por otro lado, 5 que sería k. ¿Qué nos quedaría? Bajaríamos el exponente 5, mantendríamos 3x más 7 y restaríamos 5 menos 1. Y después volveríamos a derivar ¿qué? U, que sería la derivada de 3x más 7. Nos quedaría y' derivada es igual a 5 bajo el exponente, mantengo 3x más 7 y al exponente le resto un grado, es decir, 5 menos 1. Y acá derivamos u, que sería la derivada de 3x más 7, quedándonos y' es igual a 5, mantengo esta parte, 3x más 7, 5 menos 1, 4. ¿De dónde salió el 3? De acá, la derivada de toda esta parte. La derivada de una constante por una variable, es decir, la derivada de 3x es igual a ¿qué? A 3. Y la derivada de 7 es igual a 0. Quedándonos y' es igual a 15, que multiplica 3x más 7 elevado a la cuarta. ¿De acuerdo? Tenemos otros ejemplos. S es igual a 2t menos t al cuadrado. ¿Cómo sería la derivada de esta función? Derivada de s con respecto a t, o si no, s'. ¿Qué nos quedaría en este caso? La derivada de 2t es igual a ¿qué? La derivada de una constante por una variable es igual a ¿qué? A la constante, que sería 2. ¿Y acá qué es lo que aplicaríamos? Bajaríamos el exponente a 2 y el exponente le restáramos un grado. Sería derivada de s con respecto a t es igual a ¿qué? A 2, ya que la derivada de una constante por una variable es igual a la constante, menos. Bajamos el exponente 2. El exponente le restamos un grado, es decir, 2 menos 1, que sería 1. Quedándonos derivada de s con respecto a t es igual a 2 menos 2t. Recuerden que para representar la derivada de esta función también podemos utilizar que s', que significa derivada de s con respecto a t, donde s es la variable dependiente y por otro lado t sería la variable independiente. Tenemos otra función. U es igual a 2v al cubo menos 3v al cuadrado. Acá u, que sería la variable dependiente, y por otro lado v sería la variable independiente. Por lo tanto, ¿cómo sería la derivada? Derivada de u con respecto a v. Acá, ¿qué es lo que hacíamos? Bajaríamos el exponente 3, ¿verdad? Sería 3 por 2, 6. Y el exponente le restamos un grado. 3 menos 1, 2. Acá igual. Bajaríamos el exponente 2. 3 por 2, 6. Y el exponente le restamos un grado. 2 menos 1, 1. Quedándonos derivada de u con respecto a v es igual a ¿qué? A 2 bajo el exponente 3. Y el exponente le resta un grado. 3 menos 1. Menos 3 bajo el exponente, que sería 2. El exponente le resta un grado, 2 menos 1, quedándome derivada de u con respecto a v es igual a 6v al cuadrado menos 6uv elevado a la 1. Acá tranquilamente puede estar menos 6v, ¿de acuerdo?
Recuerden que 3 por 2, 6. Y 3 menos 1, 2. 3 por 2, 6. Y 2 menos 1, 1. Para representar la derivada de esta función se utiliza esto. U', que significa derivada de u con respecto a v. Tenemos otra función. ¿Qué me dice? Phi es igual a menos bt elevado al cuadrado. Esta función, ¿respecto a qué variable está siendo derivada? ¿Respecto a a, respecto a b o respecto a θ? Como acá tenemos las representaciones de los ángulos, sería respecto a θ. ¿Qué nos quedaría? Derivada de phi con respecto a θ. Acá, ¿qué regla aplicamos? La regla de la cadena, ya que tenemos una función o varios monomios elevado a un exponente. Recuerden que la regla de la cadena consistía en lo siguiente. Derivada de phi con respecto a θ es igual a ¿qué? Bajamos el exponente 2. Multiplicamos, mantenemos u, que sería a menos b por θ. A menos b por θ, en esta ocasión, 2 menos 1, ya que le restábamos un grado al exponente. Y después volvíamos a derivar u, que sería la derivada de a menos b por θ. Recuerden que acá estamos derivando respecto a la variable θ. ¿Sí? Por ende, a y b, ¿qué serían? Solo serían unas constantes, ¿de acuerdo? ¿Qué nos quedaría? Derivada de phi con respecto a θ es igual a 2 que multiplica a menos b por θ elevado al exponente 1, ya que 2 menos 1, 1. ¿Y de dónde sale este menos b? De acá. Recuerden que estamos haciendo la derivada respecto a la variable θ, por ende a y b solo son constantes. La derivada de a o la derivada de una constante es igual ¿a qué? A 0. Y la derivada de una constante por una variable es igual ¿a qué? A la constante, en este caso, ¿qué es? Menos b. Nos quedaría derivada de phi con respecto a θ es igual a menos 2b, porque 2 por menos b es igual a menos 2b, que multiplica a menos b por θ. Recuerden esto, que phi' significa derivada de phi con respecto a θ. Espero que haya quedado claro estos ejercicios, ya que esto nos va a servir para resolver ejercicios más complicados. Y no olvides de darle like al video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.